Días. Dios les continúe bendiciendo en esta mañana, aunque un poco fría, pero es una mañana perfecta, es la mañana ideal para escuchar la voz de Dios, no solamente cuando está el sol en su plenitud, sino también en el momento de lluvia se escucha la voz de Dios. Todos los tiempos, todos los momentos son especiales para escuchar su voz. Bienvenidos a este tiempo devocional, a todos aquellos que se conectan aquí en Bogotá, fuera de Bogotá y fuera también de nuestra nación de Colombia. Bienvenidos a este tiempo y yo sé que hoy será algo especial. Somos los pastores Julio y Marisol González. Muy buenos días a todos, Dios les bendice en esta mañana. Vamos a orar para colocar este tiempo en las manos de nuestro buen Señor. Amado Jesús, te damos gracias, te damos gloria, honra, alabanza y adoración a tu nombre, Señor. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este día que nos regalas en tu infinita misericordia. Permítenos, Señor, alegrarnos en este día, gozarnos en este día, porque fue el día que tú creaste para nosotros, para tus hijos y aún para aquellos que no te conocen. También tú extendiste tu misericordia el día de hoy. Amado Señor, permítenos aprender en esta mañana a través del consejo, a través de la palabra, que recibamos nuevo ánimo, que recibamos nuevas fuerzas, Señor, que seas tú acompañándonos y guiándonos en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tiempo de avance es el título por el cual estamos nosotros desarrollando estos devocionales. Tiempo de avance es lo que Dios quiere de nosotros, aunque pareciera que el tiempo, las circunstancias no nos ayudaran mucho a poder avanzar. Ahora hemos recibido la noticia que muy posiblemente vuelven a colocar unas restricciones para evitar el tercer pico de contagio. Pues vamos a estar en oración. Es decir que estamos nosotros hablando acerca de tiempo de avance y la situación como que no ayuda mucho, las circunstancias, pero es que tu bendición y el avance en Cristo no depende de las circunstancias, no depende de las circunstancias. Y estamos basando este devocional en el libro de Josué capítulo 6, en la vida de Josué y de todo lo que sucedió allí. Josué capítulo 6, para ponerlos en contexto, recuerden que el Señor le dio una promesa a Josué y era que conquistaría allí cuando llegó a Canaán, toda esta tierra. Pero mira lo que dice la palabra del versículo 18 y 19. Pastora, por favor. Dice la palabra del Señor: pero vosotros guardaos el anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ahora, ¿qué es anatema? Anatema significa apartado. Anatema significa apartado, pero en el significado de uso es maldición. Entonces es todo aquello que ha sido apartado, pero que en sí trae una maldición. Entonces al combinarla es algo que ha sido apartado para el servicio a ídolos, a demonios, a cosas que no traen una bendición, sino que han sido apartados para maldición o traen consigo una maldición. Josué venía de victoria en victoria. Ya había cruzado el mar, ya había conquistado Jericó y ahora debían ir a otra ciudad llamada Jai. Pero se confiaron. Ellos se confiaron porque venían de victoria en victoria. Y es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ellos habían conquistado Jericó. Recuerdan que el Señor dijo: no toquen ni el hierro, ni el bronce, ni la plata, ni el oro, porque esto es para Dios, esto es para el Señor. Y entonces ellos se confiaron. Muchas veces, cuando en todo vemos la misericordia y el amor de Dios, nos confiamos. Nos confiamos y es ahí cuando cometemos un gran error. No te confíes. No podemos confiarnos, porque dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente mirando a quien devorar. Y esto es aplicable en todas y cada una de las áreas de nuestra vida, no solamente en la parte espiritual. En la parte espiritual no te confíes. Venimos de 4 días de ayuno, no te confíes. Debemos nosotros continuar en este tiempo de oración, de ayuno, de devoción, de lectura de la palabra,
Muchos se confían y dicen, ok, fue una semana o 4 días arduos donde recibimos mucho, entonces vamos a darnos un espacio, vamos a darnos unas vacaciones. En el Señor no podemos darnos vacaciones porque el diablo sí no descansa. Entonces no podemos darnos vacaciones, es algo continuo, es un caminar diario. No nos podemos confiar en nuestra familia, en nuestra relación, no nos podemos confiar. Muchas de las cosas que han pasado en los hogares es porque se han confiado, llevan ya muchos años y se confían, tienen ya mucha confianza entre ellos y se confían. Y el hogar, el matrimonio es algo que debemos cultivar todo el tiempo, cuidar todo el tiempo. Es como una planta, como una mata. Si nosotros la vemos que está florecida, es cuando más necesita ser regada y cuidada. No por el hecho de que ya tenga un fruto o haya florecido, entonces vamos a retirar o vamos a dejarla con la ausencia de sus nutrientes, del agua, del aire, del oxígeno. Entonces nuestro hogar puede estar florecido y puede estar dando fruto. Es cuando más cuidado nosotros debemos tenerle. Es cuando nosotros más debemos estar alimentando nuestro hogar, nuestra relación con nuestros hijos. No nos podemos confiar. No nos podemos confiar. Necesitamos siempre estar cultivando relaciones, estar cultivando la confianza con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestro esposo. No te confíes. Ahora, pero mira lo que dice Josué capítulo 7, porque es de lo que quiero hablarles y vamos a hablarles el día de hoy y compartirles. Josué capítulo 7, versículo del 1 en adelante. Pastora, por favor, lo lees. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Wow. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ahí. Y volvieron a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Hasta ahí. Vamos a hablar de esta parte de lo que está hablando la Escritura, el Señor en esta mañana. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ya el Señor había dado la conquista de Jericó y se fueron hacia una ciudad llamada Jaí, la segunda ciudad para conquistar. Pero entonces, como se confiaron, como venían de victoria en victoria, como veían el respaldo de Dios, entonces, ¿cuál fue la decisión? Josué dijo: no vayan todos, vayan menos de la mitad, porque es una población pequeña, su ejército es pequeño y nosotros somos grandes. Nosotros tenemos a Dios con nosotros, y aun cuando fuere uno de nosotros, los vencería. Y fueron, y dice la palabra que del ejército de Jaí, entonces sacaron corriendo al ejército de Dios, al ejército de Israel, y mataron a 36 hombres. Y entonces hubo una derrota, hubo un fracaso. La confianza muchas veces lo que hace es que nos lleva a una derrota, a un fracaso. La confianza hace que el enemigo se levante y tome fuerza. No nos confiemos, y ellos se confiaron. Pero dice la palabra allí en el versículo 1, los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Dice los hijos de Israel, es decir, los estaba involucrando a todos. Versículo 6 dice: entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya a Israel? ¿Ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Entonces, miremos que
cómo este hombre, Josué, un hombre que vio durante todo el desierto la mano poderosa del Señor, terminó hablando como aquellos que murieron en el desierto. ¿Recuerdan los que murieron en el desierto? Ay, mejor hubiera sido habernos quedado en Egipto. ¿Por qué Dios nos trajo aquí para morir? Y Josué era uno de aquellos que se sobreponía a esas palabras, se sobreponía totalmente. Pero ahora había un fracaso. Ahora ellos habían tenido unas pérdidas, 36 hombres habían muerto, y ahora la manera de hablar de Josué cambia. La manera de hablar, que las circunstancias no cambien tu manera de hablar, que la oposición, los problemas no cambien nuestra manera de hablar, porque Dios no cambia. Las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Y que pastor, aquí fue fácil llegar derecho ante el Señor a ponerle la queja. Josué no evaluó, Josué no revisó qué había pasado. Josué apenas ve que hay una derrota, ve que mueren varios de sus hombres del ejército. Él lo primero que hace es correr a Dios y reclamarle. Y rompió sus vestidos y se postró en tierra. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? O sea, antes de evaluar, nos quejamos. Antes de evaluar, ponemos en tela de juicio lo que Dios nos ha hablado. Ahora, dice el versículo 6 que rompió los vestidos, se postró en tierra. Uno diría, bueno, va a orar. Oh Dios, líbranos de este mal tan grande. Oh Señor, ayúdanos. O entrar en una actitud diferente. Pero entró con una actitud de queja. ¿Y cuántas veces nosotros entramos a la oración con actitud de queja? ¿Cuántas veces nosotros entramos a reclamarle a Dios? Y no evaluamos, no revisamos, ¿sí? El Señor les había dado la promesa que ellos iban a salir victoriosos de cada ciudad que ellos fueran conquistando. Lo único que Dios les había dicho a ellos es: no van a tomar nada del anatema, es decir, no se van de las riquezas, se van a contaminar, no van a coger cosas para sí, ¿verdad? Y él no revisó, no evaluó, y es lo que muchas veces nos pasa a todos. En lugar de primero evaluar, venga, ¿por qué estamos así? ¿Qué pasó? No teníamos una promesa. Si la promesa de Dios no cambia, entonces el problema no era de Dios, ¿cierto? Mira lo que dice el versículo 10, de lo que tú estás hablando. Y Jehová dijo a Josué: levántate. O sea, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, esto no es de oración. Josué, esto no es de oración. Vaya y revise. Vaya y revise. Lo mismo que el Señor le dijo a Moisés cuando estaba frente al mar y comenzó a clamar, y el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? No es tiempo de clamar, es tiempo de hacer las cosas. Es tiempo de que levantes tu vara que tienes en tu mano. Y el Señor le dijo a Jehová: Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, no es tiempo de orar. Y va y lo manda a evaluar. O sea, lo que él debió haber hecho desde el comienzo, porque vuelvo a lo mismo, la promesa de Dios nunca va a cambiar. Si Él nos prometió una victoria, pues una victoria asegurada, Él no falla. Pues por eso fue que el mismo Josué entró en un conflicto emocional, espiritual, porque ¿cómo es posible que Dios nos da una promesa de que vamos a conquistar, no vamos a tener derrotas, y ahora como que el Señor se arrepintió de esa palabra? Como que el Señor dio paso atrás y ya ahora nos dejó en vergüenza. Y en lugar de ir hacia adelante, como que vamos hacia atrás. ¿Cuántas veces hemos recibido una palabra, una promesa, y hemos entrado también a cuestionar? Pero si Dios me dijo que mis hijos, si Dios me dijo que mi hogar, y mira lo que ha pasado. Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y desde cuándo está pasando todo esto? Tú me has fallado, Señor, tú me fallaste, tú me mentiste, tú no cumpliste, pasaron los meses, los años y todo sigue igual. Pero mira lo que dice, el Señor le dice a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y le dice: Israel ha pecado. O sea, este problema no es mío. Las consecuencias no vienen por causa mía. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo mandé. Y también han tomado del anatema, y han hurtado, y han mentido. Dice, y hasta han hurtado. Sí, y hasta han hurtado, y dice, y aún, y hasta han hurtado, y aún lo han guardado entre sus enseres. Lo han guardado. Pero fíjate, porque aquí involucra a todo el pueblo, a todo Israel. El Señor no dice:
hay uno de entre ustedes. Dice, Israel ha pecado, ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado. Ahí está, versículo 12. Por esto, escucha, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y uno diría, pero bueno, la victoria, uno, o sea, pasa y traigo, esa situación la traigo a nuestros hogares, a nuestras casas. Muchas veces se dice, no, pero el que recibió la promesa fue Josué. El santo es Josué, el que se tiene que cuidar es Josué, él es el que tiene que andar en santidad. Y el pastor ahorita nos estaba diciendo, fue algo que involucró todo el pueblo, por el error de una persona, por el error de alguien que quiso tomar del anatema porque le pareció bueno, porque le pareció agradable, ¿verdad? Entonces se lo llevó y lo escondió debajo de la cama y aquí nadie se iba a dar cuenta. Pero resulta que lo que nosotros siempre hemos hablado a la iglesia y lo que hoy les hablamos a ustedes, no hay nada oculto debajo del cielo. Dios ve absolutamente todo, toda situación, toda circunstancia. Por más que queramos esconder cosas, por más que queramos engañar, aparentar, siempre todo va a salir a la luz. Y es que esto es una de las primeras cosas que debemos aprender. Cómo el pecado oculto, porque fue algo oculto, el pecado oculto de una persona puede terminar afectando a todo el pueblo. Y que se dañó la bendición, se pierde la bendición cuando alguien de casa camina diferente a los demás. Es que mira que podemos ver cómo el pecado oculto, la desobediencia, algo que nadie ve, algo que está en lo oculto, puede llegar a detener el progreso que Dios tiene preparado para su pueblo. Cómo lo oculto puede llegar a detener el progreso que Dios tiene para ti, a estancar una iglesia, un hogar, una empresa. El pecado oculto, el pecado individual llega a afectar a un grupo de personas. Llámese ministerio, grupo, familia, iglesia. Me llama la atención porque dice que por esta causa, dice, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Y el Señor dijo y dio una promesa que siempre estaría. En Josué capítulo 1 dice, así como estuve con Moisés, estaré con vosotros todos los días. Entonces, esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a estar con ustedes, porque van a pelear, porque van a conquistar. Pero entonces, ¿qué pasó? Y es el pecado oculto. Hay cosas. Ahora, ¿qué es anatema? ¿Cuáles serían los anatemas? Porque podríamos entonces entrar a hablar de ese tema, pastora. ¿Cuáles serían entonces los anatemas? Hay cosas ocultas en nuestro corazón. Porque aquí, el causante fue un hombre llamado Acán, que ya lo vamos a ir desarrollando en la medida en que vamos avanzando en la lectura. Pero fue un hombre, solamente uno, el que decidió, codició, no le fue suficiente la promesa, porque el Señor dijo, ahora tienen 31 ciudades por conquistar y esa riqueza será para el pueblo. Y que decidió ir en contra de lo hablado por Dios, ir en contra del mandato de Dios. Una persona decidió ir en contra de la instrucción de Dios, decidió ir en contra de lo que Dios había hablado para este pueblo. Por esa persona se perdió la bendición. Ahora, ¿qué era lo que había en su corazón? Pecados ocultos que pueden haber en nuestro corazón, en nuestra casa. ¿Cuáles son esos anatemas que hay entre las relaciones, entre los hogares? Puede llegar a haber anatema. Recuerden que los anatemas, lo apartado, lo oculto, pero que termina en maldición. Entonces hay aún personas, parejas, el esposo o la esposa, que tienen algo en su corazón, allí guardado, que no aprovecha, que no ha dejado progresar el hogar, que no ha dejado progresar la relación, porque se convierte en anatema. Se convierte en anatema. Y entonces, ¿qué podría ser el anatema? Porque uno dice, no, maldición. Pensamientos, añoranzas. Cuando un hogar quiere avanzar y no se avanza.
Muchas veces no se avanza porque se anhelaba lo que se tenía antes. Se anhelaba el novio que se tuvo antes, se anhelaba la novia que se tuvo en tiempos antiguos. Esos son anatemas que están guardados en el corazón. Cuando hay frustraciones que están guardadas en el corazón. Esos son cosas ocultas que están ahí, que no nos dejan crecer, que no nos dejan avanzar. Cuando todo el tiempo se está pensando en una separación, esos son anatemas que no nos dejan avanzar. Cuando se cometen pecados en lo oculto que nadie más ve, esos son anatemas. Cuando se ve pornografía, esos son anatemas. Cuando hay un adulterio, cuando hay una esposa que está siendo engañada y que ella no se ha dado cuenta de que su esposo está en adulterio, o cuando la esposa es la que está adulterando y el varón no se ha dado cuenta. Esas cosas retrasan la bendición. Cuando se traen cosas que no pertenecen a la casa y se traen de afuera, cuando se hurta y nadie se da cuenta, pero se traen esas cosas hurtadas para la casa, ¿verdad? Y aparentemente no está mal, pero más adelante, a medida que vamos a ir leyendo, nos vamos a dar cuenta cómo traer cosas a la casa que no son de bendición. Cuando van y se consultan a los hechiceros, a los brujos, que la agüita, que el perfume, que el riego, y se lleva para la casa. Eso es llevar anatema para la casa. Cuando se han consagrado cosas afuera y se pretenden traer cosas consagradas para la casa, todo eso es el anatema. Porque dice el versículo 11, han tomado del anatema y hasta han hurtado, sí, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán avanzar, no podrán conquistar, no podrán ver las promesas. Y qué tremendo, porque puede haber una esposa orando, ayunando, clamando, y obviamente que por más que ore, por más que ayune, no va a haber la victoria, no va a haber la victoria por lo que está pasando, que tal vez ella no se ha dado cuenta, o esos hijos que están en lo mismo, o ese esposo que está en lo mismo, orando, buscando de Dios, pero sencillamente hay cosas que se guardan, que no permiten que la bendición del Señor sea desatada en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, lo dice Gálatas. Dios no puede ser burlado, iglesia y amigos que nos ven. A veces creemos que como nadie se dio cuenta, mi esposa no se dio cuenta, mis papás no se dieron cuenta, mi esposo no se dio cuenta, pues esto aquí no está pasando nada. Pero resulta que se dio cuenta el más importante, que es el Señor. Y dice allí la escritura, aún la mentira, dice, y han guardado entre sus enseres, entre lo suyo, lo han guardado entre sus enseres. Acán lo guardó debajo de su tienda, como nos hablaba la pastora. Tal vez nadie se dio cuenta, pero entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Y de hecho David nos lo habla en uno de los sí. salmos, ¿no? Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me podré esconder? Dice, aún si me meto debajo de las piedras, ahí estás tú, viendo, observando lo que estamos haciendo. Y a veces creemos que no es así, pero sí es así. ¿A dónde podremos escondernos que Dios no se dé cuenta? Dice la Biblia que aún Él conoce las intenciones del corazón. Es decir, no hemos hecho la falta, no hemos cometido la falta, y ya el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Es que aquí hablamos entonces de integridad. Total. De integridad. Total. Porque muchas veces se miente sin que nadie más se dé cuenta, pero nosotros sí lo sabemos. Y eso es lo que tiene peso, eso es lo que debe valer, porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces no hay mentiras pequeñas, no hay mentiras pequeñas, no hay brujería blanca, no hay brujería blanca, no hay un robo pequeño. O sea, una verdad a medias termina siendo una mentira, y la mentira por más pequeña, porque en Dios no se puede llegar a tener como un estándar de qué tan grande tiene que ser la mentira para que sea pecado, para que termine siendo pecado. Y que en la situación de lo que es la magia blanca, a veces nosotros nos mentimos a nosotros mismos, pastor, porque, no, pues es que yo fui allá y el que me habló, el que me dijo, él trabaja, tenía la Biblia. Él trabaja con la Biblia. Entonces, ¿cómo trabaja con la Biblia es bueno? No es bueno. Porque el hecho de que se tenga la Biblia no quiere decir que lo que esa persona está haciendo bien. Hay gente que ora antes de ir a matar a otra persona. Sí. No, pues, y nos podemos justificar. Si en tu casa, sencillo. Y esto no es uno ser exagerado, sencillo. Si tienes un libro que tú pediste prestado
que no es tuyo, Me eso lo es un han anatema. entregado. Eso es un anatema en tu casa. Eso es un anatema. Necesitamos entregar lo que no es nuestro. Porque si hay algo en tu casa que no es tuyo, que tú no has entregado, hermano, ya han pasado los días y ya no está en uso porque ya leíste el libro o no lo leíste, decidiste no leerlo, devuélvelo. Porque entonces para la persona, para el dueño, tú se lo robaste. Tú se lo robaste, así de sencillo. Se quedó con ese. Se quedó con el libro. Yo por eso no vuelvo a prestar libros y es la posición de muchos de nosotros. Qué pena, pero yo no presto libros. ¿Por qué? Igual el que pidió prestado un dinero. Un pastor, dinero pequeño. pero no pequeño. lo pagó. Eso se llama robar. Robar 5,000, 10,000. No, pero es que yo le debía 100,000 o le debía 200,000 y ahora solo le quedé viendo 10,000. 10,000, esos son chichiguas. 10,000, eso no es nada. Hermano, tal vez para nuestro bolsillo 10,000 pesos no sea mucho, pero como argumento que tome el reino de las tinieblas, es mucho. Es mucho, porque ¿dónde está entonces nuestra palabra? Aun cuando anatema se convierte cuando nosotros estamos mintiendo que vamos a llegar a una hora y sabemos que no. Eso se convierte en anatema en contra de nosotros porque estamos mintiendo. Sabemos que no podemos llegar a las 10. No alcanzamos, pero le decimos a la persona, llegue a las 10 y la hacemos esperar una hora. Mentiroso. Ya voy llegando. Eres mentiroso. Ya voy llegando. Ya estoy encima. Casa. Y hasta ahora estamos saliendo de la casa. No podemos nosotros comenzar a mentir por cosas sencillas. Necesitamos que de nuestra boca, hermano, no pueden brotar dos aguas. Hablemos la verdad, seamos sinceros, honestos, seamos íntegros. Hermano, y esto nos va a llevar lejos, porque dice la palabra, ya no voy a estar con ellos. Por esta perdieron mi respaldo. Que son cosas sutiles, iglesia. Son cosas sencillas. Que uno diría que estamos exagerando. Digamos, hoy les animamos en esta mañana la enseñanza para el día de hoy. Revisa qué anatemas hay en casa. Revisa qué anatemas hay en tu corazón. Antes de ir a quejarte con el Señor, revisa cómo está funcionando tu casa. Evalúa cómo están funcionando tus hijos. Evalúalo, porque nosotros justificamos muchas cosas de ellos. Y a veces lo que ellos hacen se convierte en un anatema delante de Dios. Pero como nosotros los amamos, justificamos cosas. Entonces, vayamos primero, revisemos, porque es a lo que Dios manda a Josué. Le dice, hermano, no venga a llorarme, no me llore, no se queje, no se lamente. Si es que rompieron el pacto, no fui yo el que falló, fueron ustedes los que fallaron. Entonces la tarea de hoy es revisemos. Vayamos al secreto con Dios y revisemos. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos deje ver cuál es el anatema que tenemos en casa. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te exaltamos. Te bendecimos, Señor. Te damos Señor, gracias por la palabra de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza, por el consejo. Señor, Señor, porque nos enseñas y lo que buscas, Señor, es aprender a examinarnos a nosotros mismos, no tener anatema en nuestro corazón, en nuestra vida, argumentos, actas de decretos que se puedan levantar, sino que en lo posible, en cuanto dependa de cada uno de nosotros, caminemos en paz, Señor, y que caminemos en integridad, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Por eso te damos muchas gracias, papito bueno. Gracias te damos, Dios. Gracias en esta mañana. Gracias, mi Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo sé que para Can no era nada fácil sacar, porque era algo de valor para él, algo que había codiciado. Cuando hablamos de anatema, cada uno de nosotros debe tener la capacidad de sacarlo. Amén. Bueno, amada familia, recordemos que el día de mañana tenemos nuestro servicio en la congregación. Les estaremos informando porque según la restricción entramos nuevamente en una cuarentena. Entonces, pero aún no sabemos desde qué día o a qué horas y cuándo se levanta. Pero estamos orando para que ojalá esa restricción no cobije la iglesia, sino que podamos congregarnos este domingo como habitualmente lo estamos haciendo, con las restricciones, con todas las medidas de bioseguridad. Entonces vamos a orar y esperemos a ver qué nos dicen nuestros mandatarios, si podemos o no reunirnos este domingo. Si no podemos reunirnos, lo vamos a hacer virtualmente, pero confiamos en el Dios Todopoderoso para poderlo hacer. Amén.
Amada familia, Dios les continúe bendiciendo. Tómense un tintico, un cafecito bien calientico. El día hoy está como un poco frío, pero en medio de esto están las misericordias de Dios que son nuevas. Amén. Les amamos y les bendecimos. Un abrazo para todos, bendiciones.